La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Auctoritas non veritas facit legem. Podría entenderse así: el texto de la ley no es la verdad. A propósito, y lo digo con la misma intención con la que lo escriben, a propósito de izquierdistas trasnochados y de socialdemócratas a la carta, que podrían tener nombre y apellido aquí y en el plano nacional, tan visibles en estos tiempos de campaña política que corren. Por eso uno puede entender sus fuertes cuestionamientos a la izquierda moderna y liberal, aquí el entrecomillado es mío, que proponen algunos políticos despistados disfrazados de demócratas, su férrea crítica a gobiernos ineficientes, pésimos, corruptos, nada que ver con lo que pasa aquí, claro, tanto de derecha como de izquierda, o su desdén a los gobiernos populistas, que habían unos señales ahí, y que hace falta más leer sobre ellos, porque luego la palabra populista nos la avientan en la cara, pero no nos permite pensar dónde está el ejercicio de hecho. Primero que nada, este no es un libro académico que persiga agotar de manera exhaustiva un tema, llegar a una demostración concluyente. Son textos que de una u otra manera fueron motivados por una circunstancia coyuntural y también por experiencias de vida que de una u otra manera me han marcado. Uno de los poetas que citó Eduardo, Tютчев, un diplomático del siglo XIX, decía que felices los hombres que visitan este mundo en sus momentos fatales. Creo yo que de una u otra manera estuve, junto con mi compañero Ramiro, en un momento fatal de la humanidad cuando se desmanteló el sistema socialista, porque ver desaparecer un imperio, un país, toda la tragedia que eso conlleva, todo el cuestionamiento de 2, 3 generaciones que entregaron sangre, esfuerzo para construir un enorme país con problemas y con aciertos muy grandes. Ningún experimento social o no experimento va a estar ajeno de... La dialéctica es eso, resolvemos una cosa, aparece otra. Por eso la cita del Fausto. A veces un político hace una buena política y, por ejemplo, lo del Tren Maya es fantástico, pero hay un riesgo, hay un problema ahí. Todos los extranjeros que tienen mucho dinero tienen ahorita toda la posibilidad de comprar muy barato. ¿Y qué va a pasar? Nuestros personas que vivían ahí van a ser desalojados. ¿Por qué? Porque les llegan y les dicen te compro en 1 millón y nunca han visto 1 millón. Pero eso ha pasado en lugares como Hawái, por ejemplo, como Vancouver, donde he estado viviendo, donde ya los propios canadienses han sido desplazados por los chinos, mayormente por los chinos, porque llegan con muchísimo dinero y les ofrecen lo que nunca has tenido, y terminan los antiguos moradores o habitantes despejados, desplazados de sus lugares de origen, ¿no? ¿Por qué un título tan pretencioso? La verdad es que es un título muy pretencioso, o sea, la verdad como justicia, o sea, era como para ser un gran filósofo, y la verdad pues, estamos muy lejos de eso. Pero ahí lo establezco claramente. Hay un momento cuando empiezo a escribir lo de el homenaje a los 300 años de San Petersburgo, fue un intento de demostrar y dar respuesta a muchos intelectuales que después de desmantelamiento del sistema socialista empezaron a decir que la Revolución de Octubre había sido una aberración, un accidente en la historia. Y yo lo que quería demostrar es cómo se fue preparando desde todos los ángulos de la actividad humana y sobre todo de las artes. Por eso mi obstinación por citar a las mentes más sensibles, a los poetas, a los artistas, porque ellos fueron preparando todo ese terreno. Y hay un momento donde cito una carta de Dostoyevsky donde él, como eslavofilo, es decir, partidario de aquellos que siempre pensaron que Rusia tenía una senda propia, diferente, que no tenía que seguir los mismos pasos de Occidente, él dice: si a mí me presentan la verdad racional, fría, de esa de la que podemos sacar provecho, porque podemos constatar, pero si me presentan por otro lado la verdad de Jesucristo, esa que nos lleva a la justicia entre los hombres, yo opto por la verdad como justicia. Y eso es lo que el hilo conductor de las varias entregas, porque además estas fueron publicaciones en revistas, me las pidieron
Unas desaparecieron, después anduvieron por España, por Argentina, fueron apareciendo por ahí. Y el proyecto era concluir hasta el término del bloqueo, que justamente en el mes pasado de la ciudad de Leningrado acaba de cumplir 80 años, el asedio más terrible que ha habido en la historia de la humanidad. La segunda parte fueron motivadas básicamente a mi regreso a México por los grandes problemas que se estaban discutiendo. Hay una parte que omitió Eduardo, el tema de las reformas eléctricas. Como se venían discutiendo en el primer intento de la reforma eléctrica con Fox, que estaba en el Senado, el que fue gobernador Genaro Borrego, yo decía, es que hasta las personas que de una u otra manera tenemos cierta formación, no comprendemos lo que pretenden ni de dónde vienen y a dónde va el proyecto reformador. Entonces me hice el propósito de ponerme a estudiar, yo soy economista pero no soy ingeniero, de cómo funciona un sistema eléctrico, cuáles son las cualidades que más debemos de cuidar para que un sistema eléctrico funcione y sea un verdadero motor del desarrollo de un país. A mi regreso a Zacatecas, sobre todo, pues bueno, también quise ser pues no solamente un testigo mudo, sino opinar en ciertos aspectos que a mí me considero que importantes. Mi paso por la izquierda de toda mi juventud, pues siempre me he considerado que no soy un renegado, que todavía el ideal, que nunca lo vamos a alcanzar, pero finalmente si no tienes ideales, pues no tienes dirección hacia dónde. Por lo menos yo discutía con un sociólogo del Colegio de México, que fue mi jefe en Brasil, y él estaba muy de moda en la onda de que la onda de la ingeniería social ya se demostró que eso no sirve. Le digo, no, si usted me dice eso como sociólogo, invalida inclusive el propio conocimiento social. Mínimo el conocimiento social lo tenemos que impulsar para evitar, si no tenemos un punto definido hacia dónde vamos, pero por lo menos para evitar a dónde no queremos ir. Yo simplemente les quiero dar un ejemplo. En enero pasado, la jornada publicó una cifra que les quiero compartir, que si ustedes quieren es exagerada, pero da mucho para reflexionar. Se decía que la deuda global de toda la humanidad ahorita es de alrededor de 350 billones de dólares. Supongamos que es exagerado, vamos a dejarlo en 150 billones. El producto global de la humanidad está calculado ahorita en 80 billones, 84 billones más o menos de dólares. ¿Eso qué significa? Si subieron las tasas de interés interbancaria en Estados Unidos al 5%, al 4%, simplemente para abonar, suponiendo que los intereses todos fueran al 5%, que no lo son, porque esa es la tasa interbancaria. Si ustedes endeudan, tienen que pagar interés en una tarjeta de crédito, se van hasta el 20 o no sé cuánto. Países como México, para evitar la fuga de capitales, tenemos que estar por encima de los Estados Unidos. Y los bancos pues le van a dar otro tratamiento, si es para un carro, si es para una casa o para un negocio. Entonces, ¿cuánto tiene que crecer la humanidad simple y sencillamente para pagar los intereses? Sí, es el doble. Es decir, el crecimiento promedio del mundo ahorita es del orden del 2,5%. Es decir, que el crecimiento no da ni siquiera para pagar los intereses. Que aún algunos países creciendo diferencialmente, algunas tasas bastante envidiables, como los chinos, sudeste asiático, México, modestas, y algunos ni siquiera esas, pues la redistribución va a seguir siendo muy acumulativa por un lado, a los sectores que controlan esa parte de la deuda. Entonces hay muchas cosas que nos van a poner en una situación de turbulencias catastróficas, puede ser. ¿Y qué respuestas estamos preparando? Todo el mundo estamos ensimismados, todavía no estamos pasmados, porque creemos que eso, así como se ha venido resolviendo, se va a seguir resolviendo. Pero imaginémonos que los chinos fueran irresponsables y todos los gobiernos dijeran, nos deshacemos de las reservas bancarias que tenemos de dólares. Estados Unidos no puede satisfacer, por eso suben tanto las casas, porque hay demasiado efectivo en circulación en el mundo, ¿sí? Pero ese efectivo está acumulado en muy pocas manos. Por eso, con toda la bonanza que hay en el mundo, sigue habiendo enorme pobreza. El libro terminó siendo libro porque le compartí algunos de los artículos a un amigo y me dijo, Atanasio, tienes que reunirlos, estos no pueden quedarse publicados en un periódico,
Y en la propia introducción yo hago una reflexión hasta dónde, en estos tiempos en los que cada vez se lee menos, vale la pena hacer un testimonio de este tipo. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.